Mi nombre es Milagros Huerta, también conocida como Alasna, soy profesora de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz y en este vídeo os voy a explicar una herramienta que he preparado, un plugin para poder subir cuestionarios a la plataforma Moodle de una manera más rápida y no tener que estar introduciendo las preguntas uno a uno, sino hacer un gran banco de preguntas de una manera sencilla. Para ello, bueno, esta es la aplicación que realmente está hecha en Excel y os voy a hacer un ejemplo rápido, ya haré videotutoriales más explicativos y más concretos, pero este por lo menos uno rápido que ahora todavía no está terminada la aplicación, pero por si alguno lo necesita utilizar en estos días de pandemia que de repente de un día para otro hemos tenido que pasar a hacer los exámenes de presenciales online. Bueno, una vez que abrimos el fichero, ¿no? El fichero pues nos da al abrirlo nos dice la información correspondiente y aquí, bueno, leer atentamente esta presentación, ¿no? Para qué está hecho el banco de preguntas y, bueno, por supuesto, una cosa que debe quedar muy clara, esto lo que ayuda a subir las preguntas a Moodle sin mucho trabajo, sin tener que teclear mucho y estar metido en la plataforma Moodle. Eso lo único que hace es ayudar en ese sentido. El contenido del cuestionario pues ya es responsable de cada usuario, ¿no? El contenido de que se elaboren bien las preguntas y todo eso. Hasta ahora la estoy dando ahora a conocer pues por la situación en la que nos encontramos, por si alguien le puede ayudar. Solamente tengo desarrolladas algunas opciones, estoy siguiendo, voy a seguir con la elaboración de las mismas, ¿vale? Bueno, pues para comenzar, pinchamos aquí en datos generales y os voy a explicar los distintos apartados de una manera rápida. De entrada, lo primero de todo es elegir qué tipo de cuestionario, qué tipo de banco de preguntas queremos hacer, si de opción múltiple, verdadero o falso, en pareja, respuesta corta. También en un futuro es posible hacer quiz. Estas están casi listas. Lo que vas a hacer ahora mismo, la que funciona perfectamente para todas las opciones es la de opción múltiple. Entonces, bueno, los datos a rellenar, todos sabemos, los que ya han utilizado cuestionarios de Moodle, que primero tienen que establecer una categoría, luego podemos hacer una descripción de la categoría, luego podemos hacer una subcategoría. Yo recomiendo utilizarla si vamos a subir muchos cuestionarios y diferenciarlos según bloques temáticos y así podemos trabajar mejor. También otra opción sería dentro de bloques temáticos, si dentro de un tema yo quiero hacer preguntas de opción múltiple, preguntas de emparejar, preguntas de verdadero y falso, pues entonces podría poner un tema y una subcategoría en la que podría poner opción múltiple. Opción múltiple, ¿vale? Luego aquí pues la descripción de la subcategoría. A continuación introducimos lo que es la retroalimentación general que va a tener el cuestionario y la puntuación. Moodle recomienda por defecto que pongamos 1, ya que esa es la puntuación que va a tener cada problema del banco de preguntas y luego ya cuando hagas el cuestionario ya puedes darle un peso diferente a cada una de ellas. Entonces, por defecto lo suyo es dejarle en 1, aunque cada uno, pues ya el que está acostumbrado a usar Moodle, pues que utilice el valor que quiera. En caso de ser un cuestionario el que vayamos a hacer que tenga más de un intento, pues aquí indicaríamos la penalización. Para entrar en las casillas podemos escribir o podemos darle a F2 y en este caso, pues como veis, tengo puesta una fórmula, ¿no? Que es 1/3, que es una penalización típica de Moodle. A continuación tenemos que introducir una contraseña o un número de identificación. Esto por defecto yo siempre lo dejaba a 0, pero si Moodle te deja la opción de poder poner un código de manera que se lo proporcionas a los alumnos que tengan que hacer ese cuestionario y si no tienen ese código no van a poder responder a esas preguntas. Los siguientes apartados, este es oculto, bueno, no conozco tampoco demasiado Moodle y no sé exactamente para qué sirve, pero por defecto se deja en 0, supongo que será si lo ponemos en unos que no se puede ver, si lo ponemos en 0 que sí, pues en principio yo así estaba y así lo dejo. A continuación podemos escribir la retroalimentación que queramos para la respuesta correcta, para la parcialmente correcta y para la incorrecta. Por defecto yo puedo escribir hola, pero si luego me arrepiento y realmente quiero escribir por defecto aquí para que no tenga que escribir lo que es lo más típico, está en el listado desplegable esta pregunta, ¿vale? Esa frase. Puedes cambiarla y escribir lo que quieras, pero bueno, así te ahorras tener que escribir. En cada uno está su frase, pero si yo la borro, pues siempre la voy a tener ahí para recuperarla.
A continuación he introducido, esto es cosa mía, si el banco de preguntas queremos que unas preguntas típicas tengan exactamente un prefijo para ordenarlas de alguna manera, aunque luego las tenga ordenadas en la subcategoría, puedo poner tema 1, apartado 1, ¿no? Entonces puedo poner, estoy dentro de la categoría tema 1, pero dentro del tema 1 pues puedo tener varios apartados, ¿no? Bueno, pues puedo poner tema 1, apartado 1 o simplemente tema 1, todas las preguntas. El nombre de la pregunta va a tener todas, van a tener este encabezado. Si no quiere que tenga ninguno, pues lo dejo a 0, ¿vale? A continuación, esto también es de esta aplicación, esto no es de Moodle, como aquí vamos a hacer un banco de preguntas que podemos almacenar hasta 150 preguntas por cada tipo de categoría, puedo tener 150 preguntas, pero en un cuestionario concreto solamente quiero subir 50, pues entonces selecciono las 50 de las que quiera subir. En este caso, aquí a la derecha, según seleccione un tipo de opción, me va a aparecer en el banco de preguntas de cada tipo qué preguntas tengo almacenadas, ¿vale? Cómo se llama, cómo se enumeran. Pues en ese caso, la opción múltiple tengo de la 1 a la 5, la 8 me sale en amarillo porque es un valor que no está dentro de ese rango. Entonces, si yo quiero solamente exportar las preguntas, las 4 y la 5, pondría aquí 4 y 5 y cuando vaya a exportar, que lo veremos al final, pues solo se van a exportar esas dos preguntas en vez de exportarse las 5. Si quiero exportar las 5, pues simplemente de la 1 a la 5. De una pantalla a otra me puedo pasar seleccionando o con el tabulador, ¿vale? Yo estoy pasándome con el tabulador, pero el que no se maneje bien con el teclado, pues puede ir pinchando encima de las casillas. El siguiente apartado es si queremos que las respuestas de opción múltiple que le aparezcan al alumno salgan aleatorias, se barajen, ¿no? Entonces puedo ponerlo como verdadero y falso. Si quiero que siempre aparezcan con el mismo orden, que será el que yo establezca en el formulario, le pongo false. Aquí lo normal y lo más usual que hace todo el mundo es que se barajen. Pero ya, bueno, la opción la da Moodle, pues aquí también está puesta. Luego, esto es importante para el tema de opción múltiple, hay dos posibilidades, que las respuestas, el alumno pueda seleccionar una respuesta, pueda seleccionar varias respuestas, ¿vale? Si solamente puede seleccionar una respuesta, tengo que poner true y es donde saldrá el circulito y solamente me dejará pinchar en una. Si yo quiero decir opción múltiple, que la respuesta al alumno pueda responder a una, a dos o a todas, pues entonces aquí tengo que poner false. Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de crear el banco de preguntas. Y eso, sobre todo cuando lo vayamos a exportar en Moodle, tendremos que tenerlo en cuenta. Ahora mismo lo graba y no es importante. Y luego cuando las distintas opciones que puedan tener tienen una numeración, puede ser con ABC, en mayúscula, en minúscula, con números romanos, números de siempre, o podemos dejarlos sin numeración. Entonces, pues en el caso de que no queramos que tenga numeración, pondríamos no, ¿vale? Por defecto dejo el no. Y entonces, bueno, una vez relleno esto, que se puede rellenar al principio o al final, yo casi lo recomiendo rellenarlo al principio, aunque luego también es bueno repasarlo, podemos irnos a lo que es rellenar los datos. Hay dos opciones, ir a formulario, que sería rellenar las preguntas de una en una, o ir al banco de preguntas, ¿vale? Para opción múltiple están habilitados los dos apartados. El formulario para las otras opciones todavía tengo que arreglar algunas cosillas y el banco de preguntas sí está habilitado tanto para verdadero y falso como para emparejar. Y las otras todavía tengo que terminar de configurarlo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pinchar en opción múltiple, en ir a formulario y me sale un mensaje de has seleccionado el formulario para introducir preguntas una a una. Esto me lo coge de aquí. Si yo aquí hubiera puesto false, aquí me pondría que podría responder. Bueno, no, perdón, eso me lo coge del formulario. Si estoy en banco de preguntas, puedo introducir todas las preguntas a la vez. ¿Vale? Y aquí eso, opción múltiple, una posible respuesta es lo que pilla de aquí. Si aquí hubiera puesto false, me diría, le digo que no y aquí pongo false, pues, y le doy a formulario, me dice que una opción múltiple con, bueno, no, perdón, me he equivocado, que esta es lo de barajar, es aquí el true y false este de aquí, disculpa. Si aquí pongo false y voy al formulario, me está avisando que voy a ir a hacer varias posibles respuestas. Esto es importante a la hora de configurar el banco de preguntas, ¿vale? Entonces digo que no, porque yo quiero hacer un cuestionario bueno, este serviría también si realmente solo hay una respuesta correcta, tampoco está mal porque, bueno, el alumno no sabe si tiene que responder una o dos y este serviría para todos los casos, pero le va a dar la opción de hacerlo. Pero bueno, en principio lo ponemos como true, entonces voy al formulario y ahora sí, ¿no? Veo que voy a ir al formulario, que es para introducir las preguntas de una en una, y luego a la opción múltiple una posible respuesta. ¿Desea continuar? Le digo que sí. Entonces ya se me abre la pestaña del formulario.
Aquí esto sería para volver a la pantalla anterior. Si queremos limpiar los datos que tenemos en la pantalla actual, le damos a ese botón. Esto es para guardar una nueva pregunta. Si rellenamos esto de aquí y le doy a guardar, se me va a grabar como la pregunta número 6, ¿vale? De entrada, ahora mismo no está configurado para que sobrescriba los datos sobre la pregunta actual. En un futuro quiero también implementar esa opción. Y luego también puedo borrar una pregunta, ¿vale? Puedo borrar una pregunta y no tiene por qué ser la última. Puede ser una pregunta intermedia que vea que ya o que está duplicada o que quiera hacer algo, pues aquí a través del formulario lo puedo hacer. Luego, más adelante explicaré cómo crear el archivo en Moodle y también estoy configurándolo para poder exportarte todas las preguntas e imprimirlas en Word, de manera que las tengas ya para un posible examen escrito que algún día podremos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los datos aquí a rellenar. Este primero lo he preparado para no tener siempre, por si no quieres que tu banco de preguntas que vas a hacer ahora empiece por el número 1. Entonces, pinchando aquí, te incrementa de 10 en 10, ¿vale? Y entonces, pues, lo puedes cambiar para, por ejemplo, que las preguntas, ahora lo veremos porque en el banco de preguntas, por ejemplo, en este empiezan del 1 al 5, el siguiente que solamente tenga una pregunta va a empezar desde el 6 para que así los números de las preguntas no se repitan, ¿vale? Esto es una opción que he sacado yo, que no está en Moodle, pero que te la va a generar y que para mí me resulta útil a la hora de organizarte las preguntas. Luego aquí estamos en las preguntas, en los números nos movemos dentro de las preguntas que están dentro del banco de preguntas. Esto lo chupa de la base de datos que vamos a ver en la siguiente pantalla y chupa los datos que haya, ¿vale? Entonces yo ya he rellenado una serie de ejemplos, ¿vale? Y ahora mismo está pillando los problemas, las preguntas que hay de la 1 a la 5. Si ya me pongo la 6, como veis, está en blanco, ¿no? Pues entonces empezaría a rellenar los datos y me guardaría la pregunta. Luego le daría a guardar pregunta, ¿vale? Si yo relleno datos y no le doy a guardar pregunta y vuelvo a machacarlo, al final no estoy guardando nada. Entonces hay que asegurarse cada vez que rellenemos uno, darle a guardar pregunta, ¿vale? Entonces, bueno, los datos a rellenar, por defecto esto, lo que está en gris, lo coge de la pantalla anterior y aquí ya pues podríamos rellenar los demás datos. Si estamos en opción de una sola posible respuesta, esta casilla siempre tiene que estar en 1. El momento en que la cambie a 2 me va a dar un aviso diciendo cuidado que estás en una sola posible respuesta y no puedes poner como 2 posibles respuestas correctas, ¿vale? Esto está para cuando estemos en el otro tipo de opción múltiple poder decir cuáles son las respuestas correctas. Sí, ahora lo voy a poner para que lo veáis. Si yo le doy aquí a 2, estas serían las 2 respuestas correctas. Si le doy a 3, estas serían las 3 respuestas correctas y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, bueno, eso es para el otro apartado, pero... Y las respuestas incorrectas se calculan automáticamente según yo vaya rellenando esto. Si yo aquí ahora meto algo, se me pone como que hay 4 respuestas incorrectas. Entonces ya el banco de preguntas va a ver que hay hasta un total de 4 posibilidades de responder, ¿vale? Lo vacío y ese dato lo calcula automáticamente. El apartado de descripción es otro apartado también que me he inventado yo un poco en qué consiste, en que el nombre de la pregunta se va a generar automáticamente con el prefijo que yo he puesto en el apartado anterior, ¿no? En el datos generales que habíamos hablado antes. Después, el número de la pregunta almacenada en la que está en la base de datos. Y si queremos poner una descripción para, aparte del número y saber de qué va esa pregunta, pues la podríamos poner aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues es para concatenar y hacer de una forma ordenada nuestro banco de preguntas. Yo me sigo cambiando, pasando con el tabulador, ¿vale? Pero podemos, como veis, podemos pinchar aquí. Aquí escribimos lo que ya es el enunciado de la pregunta y además con una peculiaridad, si queremos poner superíndices y subíndices, pues podemos hacerlo, ¿vale? Pero para poner como esto es un texto plano, lo que me va a generar eso es un archivo de texto plano para importar en Moodle, no puedo poner el metro cuadrado como lo tengo aquí en esta imagen. Entonces, si yo quiero poner una unidad, un valor que esté en superíndice, tendré que poner esa simbología y si lo quiero en subíndice, tendré que poner esta otra, ¿vale? Ya más adelante, otra de las cosas que quiero implementar es una aplicación para que puedas escribir los datos y te saque el código automáticamente. Pero bueno, en principio no es muy difícil copiar esto, ¿no? Si en metros yo quiero que eso sea metro cuadrado, pues escribo este código de aquí, ¿vale? Y luego me lo va a cambiar y en el Moodle vamos a ver cómo lo va a generar bien. Los puntos que tenga cada respuesta correcta, pues esto en principio, cuando solo es uno, tienen que ser 100, no puede ser menos. En caso de que tuviéramos la opción múltiple, aquí tienes el menú desplegable para que divida la cantidad entre todas, ¿vale? Si yo pusiera 2, veis que automáticamente va a decir si estas 2 son correctas, pues se va a dividir cada pregunta que responda bien el alumno, se va a dividir
entre el número de posibles respuestas correctas, ¿vale? Los puntos por respuestas incorrectas lo puedes dejar a 0 si no quieres penalizar, o pues lo suyo sería penalizar con respecto al número de posibles respuestas incorrectas. Entonces, pues o lo dejas en 0 o divides el número. Bueno, aquí he puesto 100, debería poner este valor de aquí. Bueno, 100 entre el número de posibles respuestas correctas, si está bien la fórmula. ¿Vale? Bueno, si hay alguna sugerencia, algún cambio que creáis que se puede hacer y veo que es factible y no me cuesta mucho trabajo, pues no tendría ningún inconveniente en hacerlo. A continuación, pues ya ponemos las posibles respuestas correctas y la retroalimentación si queremos que al alumno le llegue algún dato, ¿no? Le podemos poner muy bien como retroalimentación, perdón. Si queremos entrar con el teclado en la casilla, le damos a F2, que yo no estoy pinchando encima de las casillas, con F2 entramos también. Volumen, mal, y así sucesivamente, ¿vale? ¿Vale? Entonces, bueno, en principio, ahora mismo estoy haciendo esos cambios, pero no los estoy haciendo sobre, o sea, no se van a hacer sobre la pregunta 5. Veis que he hecho una serie de cambios, pues aquí para que esos cambios se guarden, tengo ahora mismo, no grabo sobre la pregunta, sino le doy a guardar pregunta y me dice, vas a guardar datos en el formulario como una nueva pregunta, ¿vale? Para que veáis qué es. Y además, pues me dice qué número de pregunta va a ser la número 6, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues ahora me meto en la 5, no tiene esto, no tiene la retroalimentación, mientras que la 6 sí. ¿De acuerdo? Y con esto, bueno, está por última, está preparado hasta 6 posibles respuestas, una correcta y 5 incorrectas o según corresponda, ¿no? No he preparado esto para más porque el cuestionario de respuestas múltiples no entiendo yo que tenga que tener, en principio se usan 3 o 4 y he puesto 6 por si acaso hay alguien que necesite poner más posibles respuestas, pero yo creo que es mucho, ¿no? No suele ser así. De todas formas, he puesto en este banco de preguntas un ejemplo para que veáis que se va rellenando todo bien. El primero de todos está todos los apartados rellenos. Y luego esto de aquí, pistas, es algo que no se usa, realmente yo creo que lo usa poca gente, pero cuando hay más de un intento, pues le puedes dar una pista al alumno para el siguiente intento sobre cómo responder a la pregunta. Bueno, pues si alguien no lo usaba hasta ahora y le parece interesante y quiere usarlo, ahí está. Lo que no sé, o sea, hay que aprender a configurarlo dentro del curso de Moodle. Para ello, os invito a que veáis los videotutoriales realizados por el Centro de Recursos Digitales de la Unidad de Innovación Docente de la Universidad de Cádiz, que están muy bien elaborados y te ayudan un poco a manejarte bien con todo el tema de los cuestionarios de Moodle, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que ya tengo rellenada la pregunta, pues ya puedo o bien limpiar los datos y empezar de cero, y aquí puedo empezar de cero o me muevo y digo, mira, yo quiero una pregunta que sea similar a alguna de las que ya tengo almacenadas. Pues entonces escribes sobre ella, cambias y guardas los datos, ¿de acuerdo? También puedo borrar una pregunta, como la pregunta 6 la he guardado de prueba y no la quiero exportar, pues me voy a la pregunta 6 y digo borrar la pregunta, ¿de acuerdo? Le doy a borrar la pregunta, ¿está seguro que desea borrar la pregunta de prueba 6? Digo que sí. Y bueno, ya ha habido alguna cosa que tengo que arreglar. Eso sé dónde está el fallo, que en la última versión se me ha olvidado cambiarlo, lo cambio enseguida y os mandaré el fichero arreglado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya aprovecho, ya que se me ha venido aquí, este sería el banco de preguntas que hemos visto antes. Como veis, está exactamente igual, lo único que al borrarlo, aquí hay una cosa que no tenía cambiada, pero ya me funciona bien. Lo voy a mandar para que funcione bien. Y aquí, como veis, pues está exactamente todo lo que hemos visto antes. Este sí es el banco de preguntas. Todo lo que yo borre o escriba aquí lo voy a poder ver luego en el formulario. Y esto es lo que se va a exportar a Moodle, lo que yo tenga aquí escrito. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si alguien tiene ya sus preguntas escritas en un Word y las tiene, por ejemplo, o en un Excel, las tiene por columnas, pues puede copiar y pegar, se viene del Excel que sea, y puede copiar y pegar, ¿no? Yo aquí hago control C, control V, como veis automáticamente se me enumera más y yo puedo ir copiando. Si por lo que sea está el formato aquí, si por lo que sea yo copio este dato aquí y se me cambia el formato, no os preocupéis porque les podéis dar aquí a dar formato y se vuelve a poner el formato correcto. Se irán rellenando, he puesto la aplicación para que sea más intuitiva, de manera que si una celda está en blanco se ve en gris y si ya le metes un dato se ve el color correspondiente a su columna, ¿de acuerdo? De esa manera se puede chequear de manera más intuitiva los datos que tenemos metidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo me voy desplazando, tengo hasta las 6 respuestas, hasta las 6 retroalimentaciones y hasta las 4 pistas, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que ya tengo mi banco de preguntas, ya que he entrado aquí, bueno, me voy a datos generales. Si quisiera ir al dato de preguntas directamente, no porque me ha mandado la aplicación, pincharía aquí, me dice que ha seleccionado banco de preguntas y volvería otra vez a donde estábamos antes.
¿de acuerdo? Entonces aquí pues meto todos los datos que yo tenía antes y aquí puedo cambiar manualmente el número inicial de la primera pregunta. Os enseño esto porque si ahora nos vamos, por ejemplo, a datos a banco de preguntas de verdadero y falso, a formulario ahora mismo, aunque lo tengo casi listo, me falla alguna cosa en una aplicación y tengo que arreglarlo. En cuanto lo arregle, mandaré la versión actualizada, pero sí podemos utilizar el de verdadero y el falso con la del banco de preguntas. Entonces me vengo aquí y yo qué he hecho, decir que la de verdadero y falso empiece por la pregunta 6, porque dentro del mismo bloque del tema 1 quiero hacer unas cuantas de respuesta múltiple, otras de verdadero y falso y otras de emparejar. Entonces las llamo para que de esa manera a la hora de importar los datos se me enumeren correlativamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí en este caso, pues verdadero y falso es más sencillo. Puede hacer la descripción de la pregunta. Si pongo descripción, se me cambia automáticamente en el nombre, como veis. Si no la pongo, tanto si la pongo como si no, como si pongo hola, pues veis que la descripción, ¿no? Aquí eso lo vamos cambiando según queramos. Eso escribimos en un Excel normal, vamos, que eso todos sabemos manejarnos a través de un Excel. Escribo las preguntas y luego ya, pues si la pregunta es verdadera, pongo verdadero y si no es falso. Entonces el caballo blanco de Santiago es verdad, es blanco, es verdadero, ¿vale? Y luego ya la retroalimentación. Este tiene muchos menos apartados que rellenar, como veis, es más sencillo. Entonces me vuelvo a datos generales y voy a hacer para emparejar, tampoco está, aunque lo tengo también casi listo, hay un par de cosillas que tengo que arreglar y bueno, cuando las arregle mandaré la versión, pero bueno, en principio también nos vamos al banco de preguntas y lo mismo. Ahora he puesto que empiece por la número 8, porque tenía 5 en el banco de preguntas de opción múltiple, una para 2 para verdadero, entonces ya son las 5, las 6, las 7, pues esta empieza en la 8 y así cuando luego importe todos los archivos en Moodle las voy a tener enumeradas correlativamente y con un cierto orden, ¿de acuerdo? Y entonces de esa manera pues yo puedo identificar bien mi banco de preguntas. Es una manera de, bueno, de ser un poquito más ordenado, ¿no? Que a mí me gusta, yo soy muy ordenada y muy cuadriculada para esas cosas. Entonces el que quiera hacerlo bien y el que no, pues le pone un 1 como siempre y no tiene ningún problema. Si le pone un 1, lo único que va a suceder que va a ser tema 101, se va a llamar la pregunta igual, entonces le va a costar más trabajo identificarla, a menos que aquí en la descripción puedas poner en parejas, ¿no? Que es lo que tengo puesto yo aquí. Yo en la descripción tengo pues hasta 12 parejas, ya sé que es un banco de preguntas con hasta 12 parejas, ¿vale? Entonces volvemos a datos generales y ya voy guardando y ya tengo listo mi banco de preguntas. Entonces yo quiero exportar ahora el de opción múltiple, verdadero y falso emparejar, ¿no? Porque el de respuesta corta todavía no lo tengo listo, ¿vale? Este lo tengo también casi listo el banco de preguntas, pero también todavía tengo alguna cosilla que me falta. Pero bueno, entonces en opción múltiple yo ya quiero generar un archivo que voy a importar en Moodle, ¿vale? Una vez que ya he rellenado todo el cuestionario, me dice el nombre actual de la categoría es preguntas, descripción, o sea, me va recordando un poco todo lo que hay, que parece repetitivo, pero muchas veces si vamos con prisa no nos acordamos de que habíamos escrito y es conveniente repasarlo, ¿no? El nombre actual de la subcategoría es un 1, le he cambiado aquí un 1, no sé yo por qué. Habré escrito algo rápido y no me he dado cuenta. Luego la última prueba y la descripción última prueba, desea continuar, pues voy a decirle que no y voy a revisar subcategoría, tema 01, ¿vale? Entonces me voy a exportar, me vuelvo a preguntar lo mismo y efectivamente ya el nombre de la subcategoría ya lo va a coger bien, ¿vale? Entonces es bueno que repasemos antes de mandar a generar el archivo. El prefijo de todas las preguntas va a ser tema 01 y voy a exportar de la 1 a la 5. ¿Quiero exportarlas todas? Si quiero exportar menos, pues cambio aquí estos datos. ¿Desea continuar? Le digo que sí. Luego me da una información de que está preparado para 150 preguntas y máximo 6 respuestas. Bueno, esto ya lo he dicho antes, pero para que lo sepamos. En ese caso admite una sola posible respuesta, porque estamos en el de opción múltiple de una sola posible respuesta. Y el tipo de numeración es ABC, ¿vale? ¿Desea continuar? Pues sí. Todo esto me dice que sí. Y ya desea reemplazar subíndice y superíndice. Si he puesto alguno de esos códigos para que utilice el metro cuadrado o metro sub 2, pues le digo que sí. Si no he puesto ninguno, le digo que no. ¿Vale? Entonces, bueno, decimos que sí. Y ahora me pregunta una carpeta en la que yo quiera crearlo. Por defecto va a coger la carpeta en la que yo tenga mi archivo y puedo crear que estos archivos me los generen una carpeta nueva. Yo por defecto he puesto que me cree una carpeta Moodle. Si veis, yo aquí en mi explorador tengo estoy en cuestionarios y no tengo nada, ¿vale? Tengo solamente el archivo. Entonces le digo aquí aceptar y me genera automáticamente una carpeta, ¿vale? Después me dice el nombre con el que se va a guardar el archivo es
te lo pone por defecto el nombre de la categoría y el tipo de cuestionario que vas a hacer. Si quieres cambiarlo, le dices que sí, y si te gusta ese nombre, pues le dices que no. Le digo que sí para que veáis que se puede cambiar. Puedo poner opción múltiple, guión, una respuesta, ¿vale? Para diferenciarlo. Pues nada, le digo aceptar y dice, se ha creado el archivo tal en el directorio, pues HGM, mi nombre, en cuestionarios Moodle. Ahora puedo importar su banco de preguntas al curso de Moodle. Aceptar, ¿vale? Voy a generar los otros bancos de preguntas y luego ya, los otros ficheros y luego ya lo importo todo para que veáis cómo se hace. Ya hemos visto antes cómo era la verdad y falso, ya sé que va de las 6 a las 7, entonces, bueno, voy a intentar preparar el archivo, a ver si esto lo tengo bien, no me deja, ¿vale? El número inicial de la pregunta a exportar debe ser superior al número final, con lo cual aquí me tengo que ir hasta el 6, como pronto el 6, y lo mismo aquí, hasta el 6 o el 7, no me deja ni el 8. Vale, entonces ya este rango está dentro de las preguntas que tengo en verdadero y falso, le doy archivo importar en Moodle y ya me vuelve a avisar de lo mismo de antes, ¿vale? Exactamente, quiero que vaya todo a la misma categoría, por eso las he enumerado correlativamente, porque las voy a meter dentro de la misma categoría y la subcategoría, con lo cual le digo que sí, y me está informando de todo igual que antes, ¿vale? El cuestionario, ahora el que estoy exportando es el de verdadero y falso y está preparado para máximo, es una información, ¿vale? Que me da otra vez aquí, bueno, ya aquí, eso no lo había probado antes de grabar el vídeo, pero bueno, ya lo voy arreglando. Una vez listo, bueno, me meto aquí en Moodle, no me ha preparado el otro, voy a ver qué es lo que me ha pasado ahí, ¿vale? Pero bueno, en principio voy a cerrar un momentito, eso lo tengo que revisar y arreglar, ¿vale? Ahora no guardar, ya había guardado los cambios, con lo cual voy a abrirlo un momentito. Disculpar, pero es que lo estoy haciendo rápido para poder dejaroslo. Entonces, a ver, verdadero y falso no me deja. Voy a probar a ver si me deja exportar el archivo de emparejar. Si no, ahora lo pruebo otra vez y ya mandaré el correo, es adecuado. Aquí pongo un 8, puedo escribirlo o puedo seguir con esto, vale. Archivo para importar en Moodle, a continuar, sí, sí, le digo que sí a todo. A ver, otra vez, bueno, pues ya está, lo arreglo y os subo el archivo, ¿vale? Bueno, una vez que ya, imaginemos que ya me han salido bien el exportar los otros dos cuestionarios. El de opción múltiple es el que más vais a usar, con lo cual es el que me importa que funcione bien. Pues me meto en mi curso de Moodle, ¿vale? Y tengo un curso preparado para estas pruebas, ¿de acuerdo? Y entonces yo me meto en el curso y ¿qué es lo que hago? ¿Cómo importo ese fichero? Me meto en herramientas, banco de preguntas, importar, formato Moodle y ahora selecciono el archivo, le doy a importar y se me acaban de importar las 5 preguntas, ¿de acuerdo? Continuar. Si tuviera generado los otros bancos de preguntas, los podría subir también, ¿vale? En principio puedo tener alguno por ahí generado, pero como ahora mismo no lo tengo localizado, pues prefiero no subirlo, ¿de acuerdo? Entonces ahora simplemente me meto, esto ya sí es responsabilidad de cada profesor, que los datos que hayáis metido sean correctos, pero lo importante es pues la facilidad con la que se puede generar todas estas preguntas. Entonces aquí veis que se me ha generado con el código ABCD y están todas las preguntas, están barajadas y aquí pues tengo las posibles respuestas. ¿Vale? Le doy a una respuesta, enviar y terminar y me dice que es incorrecto. ¿Vale? Y aquí, bueno, esto ya es de Moodle, esto ya no es de mi aplicación, pero para que veáis que funciona. Y el tema de las unidades que habíamos dicho que cambiaba índices, superíndices, como veis, efectivamente, yo lo había escrito en texto plano M2 con el código, si metéis esos códigos y le dais a la opción de reemplazar los subíndices, pues como veis, aquí se muestran, ¿vale? En este caso tenía otra pregunta con metros cuadrados, metros cúbicos, superíndices y subíndices y como veis, pues también se puede utilizar, ¿vale? Entonces le doy a enviar y terminar, me dice que es correcto,
¿de acuerdo? Y luego ya, pues ya el resto es ya generar vuestro cuestionario como banco de preguntas. Como veis, aquí, pues todas las pruebas que tengo y dentro de mi curso se me ha generado preguntas de prueba, tema 01, me lo diferencia de este otro, entre otras cosas porque lo tengo con minúsculas, ¿vale? Esta es la prueba que he hecho ahora. Si vemos aquí, por ejemplo, pruebas que tengo hechas anteriores también para subir, para que veáis que funciona. Aquí, pues esto lo he hecho, pasa que ahora mismo ha habido algo de un comando que no ha ido bien, ¿vale? Pues esto es para respuesta corta. Escribe una capital de la provincia andaluza, Sevilla. Ahí puedo poner varios, me lo he inventado, ¿vale? Esa es una pregunta un poco obvia. Aquí tenemos otra de respuesta corta, bueno, no, este es de emparejar, ¿vale? El 1, pues el 1 lo pongo con el 1. Esto ya es importada las preguntas, ¿vale? Con el emparejar. Le doy enviar y terminar, me dice cuáles son las correctas, ¿de acuerdo? Y tengo aquí otro ejemplo de vista previa. Este es el de emparejar también. Y tendré uno de verdadero y falso. No, bueno, tengo otro de verdadero y falso, lo tendré por ahí, ¿vale? Pero bueno, para que veáis que el objetivo, la herramienta esta sirve para no tener que crear, como hasta ahora, crear una nueva pregunta, seleccionar aquí, agregar y o sea, meter el nombre de la categoría en la que lo quiero meter, el nombre de la pregunta, la descripción, pues en vez de tener que hacer todo esto de uno en uno, lo hago en un fichero Excel, copiando y pegando. Si lo tengo ya en un Word o lo que sea, también generaré un plugin para poder tratarlo en Word y eso. Y bueno, pues yo creo que esta herramienta es de mucha utilidad. Cuidado, si lo que decía el tema de la contraseña, si le ponéis un código, este código, a esta pregunta solo pueden acceder aquellos alumnos que tengan ese código, si no, no van a poder hacerlo, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esa casilla. De todas formas, cuando luego comprobéis vosotros vuestras preguntas, os va a aparecer aquí. Entonces, pues si algo lo habéis metido mal, no habéis metido bien los datos en la herramienta esta que os estoy proporcionando, bueno, pues ya vosotros lo repasáis, ¿vale? Pero como veis, bueno, pues aquí hay distintas opciones de banco de preguntas. Bueno, acabo de arreglar el problema que me dio con verdadero y falso. La verdad es que aquí como cambios una cosita enseguida parece que falla algo, pero bueno, era una cosa rápida, ¿vale? Entonces, bueno, pues como hemos visto antes, en verdadero y falso no podía ir a formulario porque todavía esta parte, aunque la tengo casi lista, tengo ahí algo que arreglar, pero sí me podía ir al banco de preguntas, ¿vale? Entonces me meto en el banco de preguntas, ves que están las preguntas que he dicho antes, así que me vuelvo al apartado de datos y aquí ya digo, voy a generar el archivo para importar en Moodle, ¿vale? Entonces pincho, me dice los datos de siempre, la categoría, en este caso, voy a generarlo, en vez del tema 01 solo, voy a poner una subcategoría VF para separar las preguntas, aunque también las he separado por numeración, pero bueno, si a la hora de hacer un cuestionario quiero que solamente sea el cuestionario de la subcategoría verdadero y falso, pues puedo seleccionarlo, ¿no? Entonces, eso ya es como cada uno se organice su banco de preguntas del curso de Moodle, ¿vale? Entonces, bueno, le damos aquí a desea continuar, sí, el prefijo de todas las preguntas va a ser este, el inicial, las preguntas que voy a exportar son estas, ¿de acuerdo? Con eso es una información que tengo hasta 150 preguntas, pues en principio no podéis poner más, ya si hiciera falta añadiría más, pero realmente como es un fichero que puedes ir guardando tu banco de preguntas, no creo que sea necesario y no quiero hacer un Excel demasiado grande para que se bloquee, ¿no? Entonces le digo, ¿desea continuar? Me dice que sí, está ejecutando, teóricamente no se tendría que estar viendo, pero bueno, pues más que nada para que vaya más rápido. Me dice reemplazar subíndices. Si no recuerdo si tengo alguno de esos códigos metidos, le digo que sí, porque tampoco tarda mucho en hacer ese cambio. Y ahora, como antes, me pregunta la carpeta. Podría decirle directamente en la carpeta Moodle, o si no pongo nada, me lo va a copiar en la carpeta raíz donde yo tengo mi archivo, o como veis aquí hay una de verdadero y falso de una prueba que he hecho antes, ¿vale? Ahora son la hora no es. Y le digo en principio que sí, que me acepte. ¿Por qué? Porque quiero que veáis cómo ahora ha detectado, o sea, el nombre del archivo verdadero y falso es este. Desea cambiarlo, como antes podría cambiarlo, pero no lo voy a cambiar porque quiero que vea que hay un archivo ya con ese nombre y dice, ¿desea reemplazar el archivo existente? Como no recuerdo ese archivo, si lo quería guardar o no, le digo que no, y entonces el programa automáticamente me lo guarda con el mismo nombre, pero el subíndice 2, ¿vale? Y me dice el directorio en el que lo guarda. Con lo cual le doy a aceptar, se ha creado el archivo con este nombre en este directorio y ahora ya puedes trabajarlo para importarlo, ¿vale? Entonces nos vamos al directorio, selecciono, como veis, se acaba de crear este archivo, me meto en el campus virtual, en el banco de preguntas, perdonad, que estoy aquí con muchas ventanas, ¿vale? Y ahora me vengo aquí ya al explorador, subo
el archivo, importar, y como veis se ha creado. Le doy a continuar. Si hay algún error, o sea, si a la hora de subirlo me da algún error es porque he metido algún parámetro mal y todo eso, entonces eso tenéis que chequearlo, ¿vale? En principio es igual que si importo cualquier otro fichero. Me meto aquí en vista previa y lo que os digo, aquí la responsabilidad del contenido de estas preguntas es vuestra, la tenéis que saber si la habéis metido bien o no, ¿vale? Entonces siempre es importante revisarlo, por lo menos las primeras veces que uséis la aplicación, cuando luego ya le cojáis soltura, pues a lo mejor ya os aseguráis y ya veis que estáis entendiendo bien cómo introducir los datos, ¿vale? Yo no me comprometo a que lo estéis introduciendo bien y esto simplemente es una ayuda, no es algo que te haga todo bien y que no tengas que hacerlo, ¿vale? Y como veis, bueno, aquí solo se ven 2 preguntas. ¿Por qué solo se ven 2 preguntas? Porque dentro de la categoría tema 01 me ha creado la subcategoría verdadero y falso, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya aquí podéis trabajar en categorías, crear vuestras categorías y todo eso, pero eso ya como cada uno se quiera organizar su curso, ¿vale? Bueno, pues con esto ya doy por finalizado este video tutorial rápido, ¿vale? Cualquier cosa que bueno, pues cuando vaya sacando nuevas versiones, pues también iré pasándolas, ¿vale? Espero que os sirva de ayuda. Muchas gracias por vuestra atención y, bueno, mucho ánimo con los exámenes y con todas estas circunstancias que estamos viviendo ahora y que nos está haciendo, pues, trabajar más de la cuenta para poder adaptarnos, ¿no?, a estas circunstancias. Un saludo a todos.